Señor presidente, señorías, tengo el honor de presentarles hoy el segundo presupuesto de la legislatura, con lo que pasaremos el ecuador del mandato que nos otorgaron los madrileños, que es al que estamos sujetos y que no duden que vamos a cumplir. Un mandato claro, que es el de dar continuidad a las políticas que han llevado a Madrid a ser la primera economía de España y la quinta de Europa, y a ser la región refugio de quienes vienen a invertir, emprender o buscar un empleo. Políticas que a su vez son las que figuran en el programa electoral con el que nos presentamos a estas elecciones, a las que obedecen las medidas enunciadas por la presidenta tanto en su discurso de investidura como en el debate del Estado de la región que tuvimos en esta misma Cámara al comienzo del periodo de sesiones. Tal como les indicaba en mi discurso hace un año, no debemos olvidar que el presupuesto es el instrumento fundamental para hacer posible la ejecución de las políticas de un gobierno y, por tanto, el reflejo fiel de sus principios y de sus prioridades. Tal vez un observador externo a lo que sucede en la política española en los últimos tiempos opinará que lo que acabo de decir es algo tan obvio que solo tiene sentido incluirlo en esta intervención como un mero recurso retórico, pero nada más lejos de la realidad española. En Madrid tenemos un gobierno cuyo único pacto es con los madrileños y con los españoles, con capacidad, con apoyo, con determinación de aplicar unas políticas previsibles y de eficacia contrastada, que dan seguridad y confianza a los ciudadanos, a las empresas y a los inversores. Un gobierno estable que presentó en esta Cámara un presupuesto para 2024, que fue aprobado, con el que estamos cumpliendo con nuestro programa y que ha presentado de nuevo, en tiempo y forma, un proyecto de presupuestos para 2025, cuyo debate iniciamos hoy con la esperanza de que también será aprobado en tiempo y forma cuando corresponda, el 1 de enero. Presupuestos ambos que, como les decían, reflejan fielmente nuestro programa, nuestras prioridades y nuestros principios, y que se adecúan a las necesidades y singularidades, seguro que les gusta esa palabra, de la Comunidad de Madrid. Necesidades y singularidades que, quede claro, se refieren a las características de nuestra geografía, de nuestra demografía, pero que nada tienen que ver con la búsqueda de ningún privilegio, ni nos creemos mejores, ni diferentes, ni más merecedores de nada que el resto de los españoles, sino todo lo contrario. Porque los madrileños no somos ni más ni menos, ni mejores ni peores españoles que lo son los catalanes, los vascos, los valencianos, los extremeños, los andaluces y todos los habitantes de España desde 1492. Este es el primero de nuestros principios, que los madrileños no son parte de una confederación, ni habitantes de un piso compartido. Somos miembros de una gran familia que es la nación española y que, como tales, las necesidades de todos los demás españoles son también las nuestras. Cuando cualquier español necesita acudir a uno de los mejores hospitales del mundo para ser tratado, sabe que puede contar con Madrid. Cuando cualquier región española necesita colaboración o ayuda para sofocar un incendio forestal o para hacer frente a una catástrofe, como desgraciadamente ha sido el caso de la Comunidad de Valencia hace apenas un mes, sabe que Madrid va a estar allí, con todo aquello que está en nuestras manos aportar. Y sabe que no tiene que pedirlo, porque lo que es de Madrid es también suyo, como lo es de todo, porque somos una familia. Por eso estamos orgullosos de que en 2025, gracias al dinamismo de nuestra economía, vayamos no solo a mantener, sino también a aumentar nuestra contribución al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales para todas las comunidades autónomas, con 7.125 millones de euros. Además, vamos a destinar otros 1.139 al Fondo de Suficiencia Global. No deberíamos olvidar que desde que se implantó el sistema de financiación autonómica en 2009, la Comunidad de Madrid ha aportado más del 71% a los fondos de solidaridad. El pasado año llegó incluso al 77%, casi el triple que Cataluña, que contribuye con algo menos del 23%, y muy lejos del 4,7% de Baleares. Este principio de los españoles como familia
y de la consiguiente solidaridad entre regiones, que para nosotros es irrenunciable y que además es una de las bases de la Constitución y del sistema autonómico, como es la autonomía financiera y fiscal de las comunidades autónomas, necesita hoy más que nunca ser reivindicado, defendido ante un gobierno, el de Pedro Sánchez, sin programas ni principios, cuyas prioridades sabemos que no son las de España ni las de los españoles. Un gobierno para el que el único interés es mantenerse en el poder a toda costa, con o sin Parlamento, para el que la familia no es la de todos los españoles, sino la de su presidente en sentido estricto de la palabra, y para el que la solidaridad consiste en que paguemos entre todos cualquier chantaje al que sea sometido el señor Sánchez, ya sea por la dictadura bolivariana, por los herederos de ETA, por el independentismo catalán o por quien quiera cuyos votos o silencio necesite en ese momento. El segundo principio sobre el que descansan nuestras políticas y, por tanto, este proyecto de presupuestos es el de la excelencia en los servicios públicos. Excelencia que merecen y exigen los madrileños. Y también todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, ya vengan a vivir a Madrid o vengan a visitarnos. Y que solo es posible alcanzar, mantener y mejorar con suficiencia de los recursos, eficiencia en la gestión y medición de resultados con parámetros de calidad. Sobre la base de ese principio, hemos constituido un presupuesto que tiene en cuenta la necesidad de dar los mejores servicios a los ciudadanos en una región donde crece la población en 120.000 personas cada año, que es la segunda región con mayor tasa de natalidad de España y la región con mayor esperanza de vida de toda Europa. Un presupuesto que alcanza una cifra récord de 28.662 millones de euros, creciendo un 4%, lo que supone además que en los 2 últimos años hemos crecido una cantidad superior al 22% y desde que nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid, un 42%. Un presupuesto que cada vez más tiene como prioridad, como no podría ser de otra manera, el gasto social, al que destinamos casi 9 de cada 10 euros. Y que además incluye inversiones estratégicas en proyectos de enorme importancia para el futuro de la Comunidad de Madrid, como es la Ciudad de la Justicia, la ampliación de la línea 11 de metro o la Ciudad de la Salud en el entorno del actual Hospital Universitario de La Paz. De nuevo, un principio y unas prioridades aparentemente obvias, pero que, sin embargo, son antagónicas a las de un gobierno que asigna los recursos en función del color político o de con quién haya tenido que pactar en ese momento, que tiene como prioridad en los nombramientos la ocupación política de las instituciones y que mide los resultados por si ha comprado los trenes más caros, aunque esos trenes no quepan por los túneles, o paga más que nadie por un programa de televisión pública que le haga la competencia a otro de la privada, que ha resultado de ser demasiado libre y tener demasiado éxito para que no tenga que someterse a las directrices de ningún comisario político. Un gobierno incapaz de aprovechar el potencial de los fondos europeos, pero que decidió que la región que supone la quinta parte del PIB de España y que tenía capacidad demostrada para ejecutarlos, fuera la que menos fondos recibiera por habitante. Un gobierno que presume de dar más dinero que nunca a las comunidades autónomas y sobre todo a Madrid, y que lo que en realidad hace es quedarse más dinero en los impuestos de los madrileños que nunca para después invertir en Madrid menos que ningún gobierno. No vaya a ser que los trenes de cercanías funcionen o que llegue la energía suficiente eléctrica para que se instalen los centros de datos que tenemos solicitados o otras empresas de alto valor añadido. Un gobierno capaz de dejar en la estacada y sin asistencia sanitaria a millones de funcionarios por los prejuicios ideológicos, los odios y rencores de una ministra que está dispuesta a ser ella quien desmantele la sanidad pública porque no soporta que la de Madrid sea la mejor de Europa. El tercer principio es el de ser unos presupuestos elaborados con realismo y prudencia, que parten de un cuadro económico con estimaciones propias que han sido avaladas por la AIREF en octubre
y con una previsión de déficit del 0,1, que es el que nos ha dado el crecimiento, que junto al crecimiento esperado de nuestra economía y la inmensa calidad crediticia que nos otorgan todas las agencias de rating, la ratio de la deuda de la Comunidad de Madrid sobre PIB continuará bajando. Y no solo eso, sino que seguirá siendo la más baja de todas las regiones de régimen común. Nuestras estimaciones tienen una base sólida, la evolución reciente de la actividad de la Comunidad de Madrid, nuestro elevado dinamismo tanto en el mercado de trabajo como en la actividad económica y la creación de empleo, sobre todo por parte del sector privado. En general, todos los indicadores muestran un comportamiento favorable que les resumo brevemente. En primer lugar, Madrid sigue siendo a día de hoy el motor económico de España, aportando el 19,4% del PIB español. Se espera un crecimiento del 2,9% para 2024, una décima superior al de España, y para 2025, 2 décimas superiores al de España. El PIB per cápita es casi de 35.000 euros por habitante, mientras que en Madrid apenas llega en España, es de 25.000. Se prevé una tasa de paro para el 2025 del 8,8%, lo que nos permite cada vez más acercarnos al pleno empleo. Contamos con más de 3,7 millones de afiliados a la Seguridad Social. Eso es lo que teníamos en el cuadro de la AIREF, porque fue hecho en octubre. Con los datos de afiliación del martes estamos casi en los 3,8 millones de afiliados. Y para 2025 se esperan 73.000 nuevos ocupados, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al 2024. Y además, en el primer semestre de 2024, que son los últimos datos, la Comunidad de Madrid ha recibido 8.000 millones de euros en inversión extranjera, lo que representa el 67,5% de toda la inversión española. Es decir, en lo que va de año, 2 de cada 3 euros han venido a nuestra región. Quiero puntualizar, además, que las previsiones de crecimiento que acabo de darles, que son las que figuran en el proyecto de presupuestos, pues fue hecho en tiempo y forma, no contemplan aún la revisión de contabilidad regional, que el INE no nos facilitará hasta final de año y que con toda seguridad mostrarán un crecimiento mayor tanto para España como para Madrid. Las últimas previsiones publicadas en el mes de noviembre por organismos independientes son muy positivas. Según CEPREDE, el PIB de la Comunidad de España crecerá en un 3,4%, 4 décimas por encima de la media española. Y la propia AIREF ha estimado para 2025 el crecimiento de la economía madrileña en un 2,9%, frente a un 2,3% para España. En definitiva, son todo estimaciones que están en continua revisión, pero que nos indican un mejor desempeño del PIB regional frente a la media de España. Respecto al déficit del 0,1%, que está contemplado en nuestro proyecto de presupuestos, debo resaltar que se corresponde con la última cifra que nos indicó a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que, como saben, se aprobó en el Consejo de Ministros, fue rechazada, fue vuelta a traer al Consejo de Ministros y fue retirada antes de que pudiera ser rechazada de nuevo. A estas alturas, la verdad es que no sabemos cuál será finalmente la senda de estabilidad, si habrá alguna o si incluso tendremos unos presupuestos, a pesar de que tenemos una obligación de cara a la Unión Europea. Lo único que hemos conocido, pero en realidad son declaraciones de la prensa, es que Puigdemont ha exigido un margen fiscal mayor para las comunidades autónomas y que, tan obediente como habitualmente, el Gobierno, a mediados de octubre, cuando manda el plan fiscal estructural, que no mandó el plan presupuestario, incluye en sus propias palabras que hay una senda de déficit, debería haber una senda de déficit compatible con un margen adicional para las regiones. No sabemos de qué margen adicional estamos hablando. No sabemos si se trata de un déficit singular para Cataluña y otro para los demás, pero la AIREF ha dado su opinión, que el plan de gobierno que se ha mandado a la Unión Europea no garantiza el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda, que es un documento que recoge un compromiso político, pero que no fija una estrategia fiscal a medio tiempo como nos solicita la Unión Europea, y que la regla de gasto nacional, que es la única que obliga a administraciones, tanto a la autonómica como a la local, no se ha homologado con la nueva normativa europea. En resumen, tampoco en este principio de realismo y prudencia coincidimos con el Gobierno central.
Un gobierno que no ha sido capaz de presentar presupuestos para 2024, que no los ha presentado tampoco para 2025 y que ni siquiera a día de hoy ha aprobado el techo de gasto y las reglas de estabilidad presupuestaria para el primer año, en que vuelven a estar en vigor para la Unión Europea y, por tanto, para todos los países miembros. Ya entrando en profundidad en el presupuesto propiamente dicho, pasaré a hablar del presupuesto de ingresos. La previsión es que alcance el presupuesto de ingresos 27.625,9 millones de euros, de los cuales el 77% proviene de las entregas a cuentas para el 2025 del sistema de financiación autonómica y de la previsión de liquidación correspondiente al ejercicio del 2023, que a diferencia del año pasado, este año sí que nos han comunicado. Respecto a las partidas más importantes de esta financiación, en el IRPF, entre entregas a cuenta y previsión de liquidación, se prevén 17.046 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,3% respecto a 2024. En el IVA, sobre el que no tenemos ninguna capacidad normativa, la previsión es de 10.277 millones, inferior en un 1,9% a la cifra del año pasado. Los impuestos especiales se mantendrán en la misma situación que el año pasado, 1.444 millones. Y sobre los tributos gestionados directamente por la Comunidad de Madrid, porque como bien saben todos ustedes, no tenemos impuestos propios ni los vamos a tener, la previsión de recaudación es alcanzar los 3.211 millones de euros, 1.132 más que en 2024, con importantes aumentos en la cantidad recibida por el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, concretamente el 44,1 y el 25,6 respectivamente. Impuestos que además están relacionados directamente con el dinamismo económico de nuestra economía y con que además no debemos olvidar que Madrid tiene los tipos más bajos tanto para actos jurídicos documentados como para el impuesto de transmisiones patrimoniales. Por último, respecto a los ingresos extraordinarios procedentes de fondos europeos, ascienden a 206 millones, frente a los 678 que teníamos en el 2024. Esto es lógico, puesto que se va solucionando la época post-pandemia y cada vez los fondos europeos son menores. Hace ahora un año, al presentarles el proyecto de presupuesto, les decía que había una serie de riesgos que acechaban los ingresos previstos en el presupuesto y también a la economía madrileña, y que en general eran 4. La incertidumbre derivada de los pactos entre el PP, entre el PSOE y Sumar. Las intenciones del Gobierno de limitar nuestra autonomía fiscal de Madrid, más allá del impuesto patrimonio bis, que ya lo habíamos sufrido. Las dudas sobre cómo va a ser el sistema de financiación. Las entregas a cuenta que no nos habían sido comunicadas el año pasado. Y la supuesta condonación de deuda de España y a la que llaman financiación condicionada, que no es sino una forma de pretender obligarnos a aplicar su política en lugar de las nuestras. Ha pasado un año completo, y en esta ocasión lo único que ha cambiado es que sí que conocemos las entregas a cuenta, pero las mismas 4 amenazas siguen en pie. La única razón por la que no han terminado de plasmarse en hechos concretos es, además de la firme resistencia de todos los gobiernos del PP, es la cada vez mayor dificultad de Sánchez por sacar adelante cualquier reforma legislativa. Analicemos lo ocurrido desde entonces. Respecto a los pactos del PSOE y de Sumar, que era nuestra primera amenaza, a los que les someten a sus socios son cada vez más altos, como quedó demostrado, sin ir más lejos, en el esperpento que pudimos asistir solo hace un par de semanas, o una semana concretamente, en el debate de un paquete fiscal, cuyo contenido cambiaba por minutos. A las 9 era una cosa, a las 9:03 era algo diferente, a las 9:35 se volvía a lo que era a las 9, y que al final, en su temporada, fue digno de una serie de suspenso, o mejor dicho, de una serie de terror. Por eso es lo que produce el que después de 81 subidas de impuestos y ser el país de Europa donde más han crecido los impuestos desde el 2018, con un esfuerzo fiscal de 18 puntos por encima de la media europea, la pretensión anunciada fueron ni más ni menos que 46 subidas más. Subidas que ahora nadie sabe ni cuántas, ni cuáles, ni cuándo serán, pero de lo que estamos seguros es que de un modo u otro acabarán asestando un hachazo
fiscal tanto a ciudadanos como a empresas. Hachazo fiscal que se suma al terror de las constantes amenazas de imposición regulatoria por parte de un Ministerio del Trabajo cuya principal fuente de inspiración es un panfleto anarquista titulado La abolición del trabajo. Todo esto lo saben bien y lo han advertido numerosas veces los inversores y las grandes empresas, con proyectos para implantarse o crecer en España y cuya reacción lógica es salir huyendo. Las puertas de la Unión Europea, no deben olvidárseles, están abiertas a la libre circulación de capitales y personas. Y quienes arriesgan su dinero para crear riqueza suelen preferir aquellos lugares donde no se les recibe con un hacha en la mano y donde además saben a qué atenerse. No sé si lo saben, pero no hay nada peor para una economía que la incertidumbre. Nada que mine más la confianza ni que paralice cualquier decisión de inversión, de crecimiento o de emprendimiento. Frente a esta política económica, fiscal y laboral errática, imbuida por la influencia del mismo comunismo, que han conseguido arruinar a países tan ricos en recursos como Argentina o Venezuela, en Madrid seguimos aplicando con mayor profundidad incluso esas políticas que ustedes tanto critican. Y los madrileños, por tanto, sin embargo, votan de moderación fiscal, de eliminación de regulación excesiva, que lo único que hacen que es todo lo contrario, dar certidumbre y sembrar confianza. Las que tienen como resultado el que seamos la región con los impuestos más bajos, con mayor recaudación, somos la región que más recaudamos, con menos deuda de todas las de régimen común, la que más inversiones atrae y la que más riqueza y empleo crea. Las otras tres amenazas de las que hablaba son ahora de alguna manera la misma, porque todas ellas forman parte del pacto firmado el pasado verano entre el Gobierno y Esquerra Republicana para investir a ella como presidente de la Generalitat. Un pacto que, por mucho que traten de disimularlo, según dónde y a quién se dirijan, dice lo que dice y que incluye un concierto para Cataluña. Me da igual cómo lo llamen. Que supone, y eso es lo más importante y lo que debería preocupar a todos los madrileños y a todos los españoles, la ruptura de la caja común y la demolición del sistema de financiación autonómica, la condonación de la escandalosa deuda que ha dejado el independentismo de Cataluña, disfrazada con una infrafinanciación histórica que en realidad nunca existió, y la imposición de que el resto de las comunidades autónomas se conviertan en el infierno fiscal que a día de hoy ya es Cataluña. Las tres son amenazas de extrema gravedad, especialmente para los ingresos presupuestarios de ejercicios futuros, pero también incluso, podríamos decir, para el propio 2025, puesto que el pacto prevé, si lo leen, que si la reforma del sistema de financiación no se lleva a cabo en el 2025, haya medidas compensatorias. ¿Qué quiere decir esas medidas compensatorias? Vaya usted a saber. Pero lo que no hace falta es tener mucha imaginación para adivinar que a Madrid y al resto de las comunidades autónomas del régimen común no nos va a favorecer. Sobre política fiscal, sobre deuda y sobre financiación autonómica hemos tenido muchas comparecencias y debates para hablar en este periodo de sesiones, de tal manera que conocen perfectamente nuestra posición, aunque nosotros seguimos sin conocer las de los grupos de la izquierda, respecto a muchas cuestiones que me vuelvo obligado a volverles a cuestionar. ¿Van a ustedes a admitirles que el límite a la autonomía fiscal y financiera de Madrid la marque Cataluña? ¿Que sea Cataluña quien decida qué impuestos deben pagar los madrileños? ¿Quién va a pagar los más de 85.000 millones de deudas que ha provocado el despilfarro del independentismo catalán? ¿Cuánta de esa deuda pretenden ustedes que paguen los madrileños? ¿Su propuesta es que los madrileños de la Comunidad de Madrid a partir del 2026 nos los envíen ya hechos desde la Moncloa, desde Barcelona o incluso desde Waterloo? Nosotros vamos a seguir defendiendo por encima de todo la caja común, de esa gran familia que es España,
y la solidaridad entre regiones, al igual que vamos a defender, sin ningún lugar a duda, nuestro derecho a ejercer la autonomía política, fiscal y financiera que nos ha otorgado la Constitución, la LOFCA y el Estatuto de Autonomía. Esto es lo que exactamente hacemos con nuestros presupuestos que hoy debatimos, de los cuales paso a remitirles algunos detalles en cuanto a partidas y objetivos concretos de las diferentes consejerías. Detalle que, por otra parte, ya han conocido, porque todos los consejeros han comparecido en la Comisión de Presupuestos correspondiente para explicar cada una de las partidas. En conjunto, el gasto social, es decir, las funciones de sanidad, educación, políticas sociales, vivienda, fomento del empleo y subvenciones a los viajeros de transporte público, tienen un incremento cercano a los 800 millones, que hace que todo el gasto social sume 22.100 millones de euros, lo cual supone una cantidad superior al 86% del total de gasto no financiero. Como es lógico y también habitual, la mayor parte del conjunto de presupuesto, un 36,5%, corresponde al gasto en sanidad, o también podríamos llamarlo inversión, y un 23,2% al gasto en educación, también podríamos llamarlo inversión. Por consejería, los mayores aumentos se concentran en las consejerías más relacionadas con las políticas sociales. La Consejería de Sanidad dispondrá de 294 millones de euros adicionales. La de Educación, Ciencia y Universidades, 239,5, y con la nueva enmienda acordada con las universidades pasará a ser 281,5 millones. La de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, 197,1 millones. Y la de Familia, como no podía ser de otra manera, 84,5 millones más. Respecto al presupuesto de Sanidad, con un total de 10.459,7 millones, es la mayor de toda la historia de la sanidad pública española. Una sanidad que, les guste o no, y que de la que deberían sentirse muy orgullosos, es una referencia indiscutible. Madrid continúa siendo la primera de las 242 regiones europeas en el apartado de salud, y lo dice el Índice de Competitividad Regional en la Unión Europea. Cuenta con 6 de los 10 mejores hospitales de toda España y con 3 entre los 100 mejores de todo el mundo. Los datos son reveladores de cuál es la sanidad. Tenemos 430 centros de atención primaria, 266 centros de salud, 146 consultorios locales, que atendieron en 2023 a 47,7 millones de consultas. Hemos sido la primera comunidad en incorporar psicólogos en los centros de salud y hemos ampliado la salud bucodental a las embarazadas y a los mayores de 80 años. Deberían estar muy satisfechos de que la espera media para la consulta de atención primaria se sitúe en 3,5 días, mientras que en la media nacional está por encima de los 8,6 días. Los madrileños pueden elegir su médico, centro de salud y hospital. Y, de hecho, para que veamos que esto tiene sentido, en 2023 medio millón de habitantes pidieron movimientos tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria. Tenemos la mejor red hospitalaria de España, con 35 hospitales y el menor tiempo de espera para una operación quirúrgica de toda España, 47 días frente a una media de 121 días. Los hospitales madrileños siguen siendo los preferidos por los médicos para formarse. De hecho, 37 de los 100 primeros MIR han elegido la Comunidad de Madrid, incluidos quienes han sido el número 1 y el número 2. Tenemos el segundo mayor número de unidades de referencia, 107 en total, que atendieron en 2023 a casi 40.000 pacientes de toda España que necesitaban tratamiento o de patologías completas. Además, disponemos de aceleradores lineales de última generación, 12 robots quirúrgicos Da Vinci, y tendremos en funcionamiento 2 centros de protonterapia en los próximos años. Tenemos 8 institutos de investigación sanitaria. Sabemos que la innovación y la investigación va unida al conocimiento, y 13 fundaciones de investigación biomédica con más de 4.000 investigadores. Hemos abierto el primer centro de atención diurna de pacientes de ELA
en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, un centro pionero que ya brinda atención diurna a 80 pacientes. Estos datos, señoría, no describen esa sanidad pública desmantelada ni infrafinanciada, como ustedes repiten una y otra vez, en contra de la evidencia de los datos, sino una sanidad pública de máxima calidad y eficiencia, que es la que los madrileños tienen a su servicio y de la que además están satisfechos y orgullosos. Pero una sanidad que gracias a estos presupuestos no nos conformamos y que tiene prioridades muy claras. Destinaremos más de 380 millones de euros a infraestructuras sanitarias. Construiremos 16 nuevos centros de salud. Avanzaremos en la ciudad de la salud, como ya les he comentado, en el entorno del Hospital Universitario de La Paz y la creación de un nuevo centro de neurorecuperación funcional en el Hospital Enfermera Zendal, al que se sumará el Instituto Experimental de Neurotecnología de la Salud del Cerebro. El plan de renovación tecnológica que permitirá renovar en 4 años 1.000 equipos de diagnóstico, de imagen, soporte vital y quirúrgico, y contará en 2025 para ello con 30 millones de euros. Habrá además también más recursos para los pacientes de ELA, como la nueva planta de hospitalización en el Hospital Santa Cristina y las obras para crear un centro de residencia en el antiguo Puerta de Hierro. Además, consolidamos la Agencia de Contratación Sanitaria para centralizar la compra de material, tecnología y servicios sanitarios, con el objetivo de ganar en agilidad y eficiencia. La dotación de este año para la agencia es de 411,5 millones de euros. La salud mental, tan importante para nuestros jóvenes y adolescentes en estos momentos, contará con más recursos, con un hospital de día infanto-juvenil, una nueva unidad de hospitalización para adolescentes, más psicólogos en atención primaria o los centros libremente. Y en salud pública, cuyo presupuesto aumenta un 5,2% hasta los 198 millones, servirán para cubrir la incorporación del calendario vacunal, la incorporación de adultos frente al virus respiratorio sincital, la ampliación de la población diana para la administración de las vacunas del herpes zóster a los mayores de 75 años, del rotavirus para los lactantes y del meningococo a todos los niños a partir de su primer año de vida. Respecto al presupuesto de educación, con un incremento del 3,7, que si incluimos la enmienda que se va a realizar para incorporar nuevos recursos a las universidades supondrá el 4,4, llegaremos hasta los 6.699 millones, que supone casi la cuarta parte del total de nuestros presupuestos, lo que refleja el compromiso de desarrollar políticas públicas por una educación libre, plural y de calidad. Al igual que hice en sanidad, me parece necesario dar algunos puntos de partida de mostrar cuál es el estado real de la educación. Mantendremos la zona única de escolarización y garantizaremos la libertad de elección, porque eso supone que el 94% de las familias pueden elegir en primera decisión dónde escolarizar a sus hijos. Hemos aumentado en 1.394 el número de docentes en la educación pública. En secundaria avanzamos en la bajada de ratios, con un número máximo de alumnos de 25 alumnos en primero y segundo de la ESO. En educación infantil hemos creado 1.302 nuevas plazas de 0 a 3 años, en 5 centros de educación infantil, en 5 nuevos CEIP y también en 5 nuevas escuelas infantiles de nueva creación. De hecho, el 95,5% de los alumnos de 0 a 3 años cuenta con ayudas públicas a través de la escolarización de red pública o de centros conveniados o mediante becas de educación infantil. Batimos el récord de alumnos en los centros públicos, más de 51.600. Esto quiere decir una tasa de escolarización superior al 58%. En formación profesional, donde el número de alumnos alcanza un nuevo récord, con 178.901, por quinto año consecutivo se supera el número de alumnos que están en formación profesional frente al número de alumnos que están en bachillerato. Hemos creado 4.600 nuevas plazas y contamos con 386 nuevos profesores.
Destinamos este curso 269 millones a becas y ayudas, con más de 716.000 nuevos beneficiarios. Pero es que además, en el presupuesto del 2025, con cargo a la partida de 122 millones para infraestructuras educativas, se adaptarán más de 25.000 colegios de educación infantil y primaria para que puedan ampliar sus enseñanzas de primero y segundo de la ESO a partir del curso 2024-2025. En educación secundaria y formación profesional, la inversión se incrementa en 115,9 millones, concretamente un 8,7%, potenciando la figura de los mentores en formación profesional, figura que les va a permitir ayudarles tanto en la parte profesional como en la parte académica. Las becas y ayudas al estudio no universitaria alcanzan los 254,2 millones. Las becas de comedor escolar aumentan un 9,1%, hasta alcanzar los 68 millones de euros. Las becas de educación infantil crecen un 15,6%, llegando a los 67,3 millones. Continuaremos incrementando el número de maestros y profesores para seguir con la bajada de ratios, que alcanzará ya al tercer curso de infantil. Y comenzaremos este año 2025-2026 también con primaria. En lo que se refiere a las infraestructuras, algo muy importante, en nuestros centros crearemos 258 aulas de grupo, con 7.180 nuevas plazas de educación infantil, primaria y especial. Además de la creación de nuevos centros, se ampliarán 17 colegios y tramitaremos la construcción de 3 nuevos centros de educación especial. En educación secundaria haremos lo mismo, crearemos 4 institutos y ampliaremos otros 12, creando 200 aulas más y 6.480 plazas más. Y en cuanto a las universidades, como ya les hemos dicho, recibirán subvenciones por encima de los 1.092 millones de euros para financiar su funcionamiento o compensar la reducción de ingresos por la bajada de los precios públicos de estudios universitarios oficiales, a las que se suman las transferencias de capital para obras nuevas y de reformas. En investigación, crece el 36,3% la inversión en planes específicos en I+D+I y transferencia tecnológica. Y, por cierto, hablando de ciencia y de I+D+I, al que se refiere expresamente el Grupo Socialista en su enmienda a la totalidad, tampoco la situación real que han mostrado tiene nada que ver con lo que ustedes cuentan. Y lo demuestran datos de estadística oficiales que se han mostrado sobre actividades de I+D justo hace la semana pasada. Madrid lidera el gasto en I+D. Más de 6.000 millones de inversión, el 27% del nacional. Lo dicen los datos del INE. Se incrementa el gasto un 17,7% respecto al año anterior. Somos líderes con 70.000 personas trabajando en el sector de I+D. Líderes con el mayor número de investigadores. Y somos la primera región en patente, reuniendo solo en nuestra región el 22,9% de todas las patentes de España. Y en innovación somos la primera comunidad con el 30,2% del total nacional de gasto, casi 6.300 millones. Y somos la tercera región de la Unión Europea por empleo relacionado con la tecnología. 271.600 profesionales trabajan en Madrid o en industrias o servicios high-tech. Representan el 28,7% del total de España. Madrid tiene la mayor concentración de startups de alto crecimiento y alto potencial, y es una de las ciudades europeas con el mayor número de aceleradoras de empresas y esquemas de incubación para empresarios. De hecho, en 2023, el número de oficinas abiertas para startups por otros países fue el segundo mayor de Europa, solo por detrás de Londres. No puedo terminar de hablar de I+D e innovación sin referirme a la Consejería de Digitalización, la única que existe en España, cuyo presupuesto crece este año un 10,4%, hasta los 567,2 millones, con el objetivo de seguir avanzando en el proceso de convertir a Madrid en la región líder en Europa en esta materia. Son muchos los ámbitos que se continuarán desarrollando. Una importante labor en colaboración con todos los departamentos, con todas las consejerías, prácticamente con todas las del Gobierno. Pero entre ellas quiero destacar, unas de las más importantes son los 10 millones de euros que destinaremos a diferentes proyectos de inteligencia artificial,
encaminados a favorecer y mejorar los servicios públicos y el bienestar de los madrileños en prácticamente todas las áreas de gobierno. 3 millones irán a la Agencia de Ciberseguridad para prestar especial atención a la protección de infraestructuras críticas y los datos de los ciudadanos. No sé si son conscientes que muchas de las guerras vienen ahora a través de guerras cibernéticas. Por tanto, tenemos que tener una buena agencia de ciberseguridad. Y el incremento en un 41,5% hasta llegar a los 107,1 millones de euros del presupuesto dedicado a la salud digital, con el que se desarrollarán nuevos servicios en la tarjeta sanitaria. Se implantarán nuevos modelos de analítica avanzada en aras a la personalización y se desarrollarán proyectos específicos relacionados con la inteligencia artificial y con algo que es muy importante, la sanidad preventiva, la posibilidad de ser predictivo, la posibilidad de personalizar la sanidad para luego tener que incurrir en gastos ulteriores. Respecto a la familia, nuestro compromiso es estar al lado de quien más lo necesita y de mejorar la vida de jóvenes, de las familias, de inmigrantes, de víctimas de violencia, de personas con discapacidad o en situaciones de dependencia. Y esto se reafirma con el presupuesto que asignamos a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que aumenta un 3,2% y si quitamos los fondos MRR porque ya han sido ejecutados, alcanzaría un 5% y que en la actualidad suma una cantidad máxima de 2.694 millones de euros. Vamos a continuar implantando nuestro modelo de atención social, 100% centrado en la persona, basado en la libertad de elección, dedicando cerca de 1.900 millones a la atención de mayores, las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad. En el último año hemos alcanzado la cifra récord de 183.000 personas dependientes beneficiarias de servicios y prestaciones, un 37% más que hace 3 años. Somos la primera región de España en centros de día y en número de prestaciones económicas en dependencia y promoción de la autonomía. Fuimos la primera región que prestó atención gratuita en centros de discapacidad y también hemos sido los primeros en regular la figura del asistente personal. Contamos con 35.000 plazas para atención especializada a mayores, 21.700 para personas con discapacidad y problemas graves o duraderos de salud mental y 6.300 plazas en atención duradera. Y hemos puesto en marcha la teleasistencia avanzada, con 400.000 terminales, como detectores de humo, gas o caídas para un seguimiento personalizado a nuestros mayores, a través de 450 profesionales durante 24 horas, los 365 días al año. El presupuesto dedicado a la atención de dependencia crece un 11,9%, hasta superar los 714 millones de euros, con los que pretendemos reducir los plazos de reconocimiento de situación de dependencia en la medida posible, incrementar el número de prestaciones económicas. Destinaremos 40 millones de euros para incrementar las ayudas económicas de dependencia para mayores y para personas con discapacidad, aumentando los usuarios que reciban una atención de calidad a través del servicio de ayuda a domicilio, la atención residencial o diurna y la asistencia personal. Para la atención a los mayores, incluidos a la que llevamos a cabo, la Agencia Madrileña de Atención Social dedicará 747 millones. Aumentamos una media del 30% del presupuesto de cada uno de los contratos de centros de titularidad pública y gestión indirecta para financiar mejoras de alimentación, incrementos de personal y sistemas de gestión de calidad. Llevaremos a cabo al menos 2 inspecciones por cada residencia de mayores y crearemos el Cuerpo Superior de Inspectores de Servicios Sociales, en coherencia con la importancia que damos a la familia, al acogimiento y a la protección de los menores y, sobre todo, a nuestro plan de natalidad. Incrementaremos un 11,5% la partida presupuestaria que dedicamos a estas políticas, llegando a los 302 millones. Concretamente, destinaremos una inversión récord, 117,2 millones, en ayudas directas a la natalidad. Consolidaremos así a Madrid como la mejor región en Europa para formar una familia, como demuestra que el hecho de que Madrid sea la región con mayor crecimiento vegetativo, gracias a los 50.000 nacimientos que se producen al año y a nuestra altísima esperanza de vida.
que desde luego contradice con el panorama de desmantelamiento de la sanidad pública y abandono de las personas mayores y vulnerables que ustedes insisten en denunciar, pese a la tozudez de los datos. Además, crearemos la nueva tarjeta de padres de familia numerosa, que mantendrá de manera vitalicia este reconocimiento, e impulsaremos la acogida residencial y gestión de centros infantiles, para lo cual lo dotaremos con 96 millones de euros. Para fortalecer la protección de la salud mental de niños y adolescentes, aumentaremos un 35% la inversión del servicio de atención telefónica psicológica y para reforzar la igualdad de oportunidades y la lucha frente a la violencia y la explotación. Además, como bien saben ustedes, crearemos una dirección general específica que fomentará el emprendimiento y la inserción laboral de las mujeres. Pondremos en marcha un centro para mujeres que quieran abandonar la prostitución y otro para jóvenes con discapacidad intelectual y víctimas de violencia, que se unirán al recientemente inaugurado Centro de Crisis 24 horas y el primer centro de atención integral especializado en España para hombres víctimas de violencia sexual. Todo lo que hacemos, lo hacemos con los recursos que tenemos. Imaginémonos que los gobiernos nos dieran la cantidad que nos corresponde y que nos prometieron por el Real Decreto de Dependencia. Sería un 30% más de recursos en dependencia. Imaginen todo lo que podríamos hacer. Otra área en la que, en consonancia con los compromisos adquiridos por nuestra presidenta en su discurso de investidura, este presupuesto dedica un fuerte esfuerzo inversor a la vivienda, el transporte y las infraestructuras, con una dotación de 3.290 millones de euros y un crecimiento del 6,4% respecto al 2004. Avanzaremos decisivamente tanto en los programas destinados a facilitar el acceso de vivienda como en el desarrollo de importantes infraestructuras que mejoren todavía la ya excelente red de transportes públicos que tenemos. Las políticas de vivienda contarán con un presupuesto de 669 millones de euros, un 34% más, cuyo objetivo es entregar en el 2025 3.000 viviendas de alquiler asequible y facilitar el acceso a las personas que lo necesitan. Concretamente, en el capítulo de inversiones reales de la Agencia de Vivienda Social se incrementa un 46% para finalizar los procesos de compra ya iniciados en el 2024 y continuar con la construcción de viviendas. Sin olvidar la continuación a buen ritmo del desarrollo del Plan Vive, una de nuestras joyas de la corona, un plan de colaboración pública-privada, del que estamos tremendamente orgullosos y que nos va a permitir llegar en el 2027 como mínimo a 10.500 nuevas viviendas de alquiler asequible, con precios por debajo del mercado. Y además, con las 8 medidas de ahorro fiscal que fueron definitivamente aprobadas hace pocas semanas, pueden disponer cada año todos nuestros madrileños de 188,5 millones adicionales para que puedan acceder a esas viviendas. Por otro lado, se incrementarán las ayudas a la rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética y se pondrá en marcha un nuevo plan de ascensores que estará dotado con 23,2 millones de euros. Para las mejoras de infraestructuras, tanto de metros como de carreteras, la inversión llegará a los 796 millones, un 10,2% más que en el año anterior. Respecto a las políticas de empleo, que son, como ya lo conocen, una de nuestras grandes prioridades, puesto que el objetivo es alcanzar el pleno empleo durante esta legislatura, vamos a destinar un presupuesto de 680,3 millones de euros. Quiero destacar que dentro del plan de empleo que establecimos en el 2024-2025, tenemos dos novedades. Por un lado, el cheque formación. Un cheque de 9 millones de euros que permitirá a aquellos que necesiten formación y que no la encuentren en nuestros centros puedan hacerlo. Eso sí, siempre avalado por el orientador de nuestras oficinas de empleo. Y las ayudas para jóvenes sin estudios, al que se destinarán 13 millones de euros, beneficiando cada una de estas iniciativas a más de 6.000 jóvenes. El incremento en 16,6 millones de euros de los incentivos a la contratación otorgados por cada empresa que contraten seguirán creciendo y habrá un récord histórico de 95 millones de euros para la contratación de personas con discapacidad, con un incremento de un 5%. Hasta aquí les he hecho un resumen de las principales políticas y partidas que componen lo que se llama el gasto social. Sin embargo, hay otras actuaciones muy importantes que me gustaría, y sobre todo si no tengo detalle en este momento, lo haré en mi siguiente intervención.
los casi 200 millones que vamos a dedicar a la modernización de infraestructuras judiciales, la creación de la Ciudad de la Justicia, en la que ya invertimos 88,5 millones de euros, los 306,2 millones para políticas de reequilibrio territorial y para actuación en municipios, a los que hay que añadir 1.670 millones de euros en el conjunto del presupuesto que se dedican a inversiones territorializadas en nuestros municipios. Además, el incremento del 10,2% en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, con 359 millones para la Agencia de Seguridad y Emergencias, en la que aumentaremos las partidas para presupuestos de bomberos, helicópteros, para la modernización de la red TETRA, para las comunicaciones de emergencia y para la mejora y comunicación y coordinación de los servicios. Y para seguir avanzando, para tener nuestros planes de protección, para evitar problemas como los que han ocurrido desgraciadamente en otros sitios de España. Además, a través del canal de Isabel II, llevaremos a cabo el mayor plan de infraestructuras hidrológicas, con 3.200 millones, 300 en este ejercicio, para la descarbonización, la mejora de la movilidad, el fomento de las energías renovables y la mayor gestión de residuos, dedicaremos 154,3 millones de euros. Tiene que concluir, señora consejera. Las partidas, no me quiero olvidar de la cultura, turismo y deporte, que llegan hasta los 300,2 millones de euros, con un crecimiento del presupuesto de 1,8 millones y que nos ayudarán a consolidarnos como destinos turísticos. Me faltan un par de explicaciones que daré en la siguiente intervención, pero quiero decirles que es un presupuesto serio, riguroso, equilibrado, eficiente, que responde a los compromisos adquiridos, que garantiza la excelencia de los servicios públicos, con una inversión importante en infraestructuras tecnológicas y, sobre todo, un presupuesto que está abierto a poder ser mejorado con las enmiendas que ustedes propongan, que las vamos a estudiar con detalle, siempre y cuando cumplan una premisa: que respondan a los principios y prioridades de este proyecto y que respondan a las necesidades de los madrileños. Muchas gracias.